Hay una emoción que mucha gente niega que la tiene cuando la tiene. Porque las emociones es algo que tenemos todos los seres humanos. Según Goleman habría 6, según otros autores 8. No es el tema de hoy hablar de las emociones humanas, quizás en otro vídeo. Si queréis podemos hablar de ellas con más profundidad. Pero hay una emoción que no es la virtud de la que os voy a hablar, por supuesto, sino más que nada la contraria, que todo el mundo niega tener. Hay una emoción llamada miedo. Cuando le preguntas a alguien a qué tienes miedo, esa persona generalmente va a contestar que nada, o quizás alguna tontería. Yo, cuando a mí me preguntan a qué tengo miedo, siempre contesto que a todo. Tengo miedo a todo. Porque lo malo no es tener miedo. Lo malo es que el miedo te tenga a ti. Y para conseguir que el miedo no te tenga a ti, es para lo que se requiere la virtud de la que hoy vamos a hablar, que es del valor, es del osar, es del atreverse. El valor es importante para enfrentarse a ese miedo, no para esconderlos de cobardes. Esconder que tienes miedo a algo es un acto de cobardía. El acto de valentía, el valor, es enfrentarte a ese miedo, mirarlo a los ojos y decirle ¿por qué estás aquí? Racionalizar esa emoción y conseguir que ese miedo no te paralice. El miedo, como os digo, es una emoción básica, como lo son otras muchas, que tenemos desde que somos, desde que somos nada, desde que los animales también tienen emociones. Los animales lo que no tienen son sentimientos, pero emociones sí. Porque las emociones y los sentimientos ya sabéis que no son lo mismo. Las emociones los sentimientos necesitan esa emoción más un pensamiento, eso es lo que nos lleva a un sentimiento. Pero, como os digo, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el valor. El valor para que ese miedo no te paralice. ¿Y cómo puede no paralizarte? Pues justamente como lo que estaba diciendo, racionalizando ese miedo. Yo vivo en Valencia, en España, en una zona de montaña. Aquí, mucha gente me ha dicho, eh, pero ¿y tú no tienes miedo de ir a la montaña o de vivir donde vives? ¿Y de salir por la noche y de dormir al raso en el suelo? ¿No tienes miedo a que algún animal te pique, te muerda, te ataque? Yo, en plan irónico, triste pero irónico, siempre digo que aquí lo más que me puede atacar es una mosca o un mosquito. Pero mosquito de los que no hacen más que molestar. No mosquito de los que matan, mosquitos de los que no hacen más que molestar. O me puede hacer cosquillas una hormiga. Yo, como os digo, en el sitio donde vivo, no hay animales venenosos o mortales, más allá de los humanos. Pero no hay otros animales, más allá de los humanos, que sean peligrosos. Entonces, si yo salgo por la noche con miedo a que me ataque un animal aquí donde yo vivo, ese miedo es totalmente irracional, es totalmente injustificado. Lo que tengo que hacer es pararme conmigo mismo y racionalizar ese miedo, racionalizar esa emoción. ¿Cómo? Bueno, puedo consultar a los biólogos y botánicos del lugar, puedo leer libros sobre qué hay, sobre la flora y la fauna de mi zona, y con todo eso tener el conocimiento y aplicarlo con la sabiduría para darme cuenta de que no hay nada más allá de los seres humanos a los que tenga que tener miedo. Lo máximo que me puede pasar por la noche, y tampoco creo que me pase, es que alguien me atacase. Pero a los sitios donde yo voy, esa gentuza no va. Entonces tampoco tengo miedo. También lo racionalizo. ¿Cómo va a ir un ladrón a un sitio donde se hace magia pura
y donde a veces hay que esforzarse en llegar. No, no, la gente esa va a sitios donde es fácil atacar. Entonces, como os decía, el valor es simplemente controlar ese miedo que todos tenemos. Decía Eliphas Levi, perdón, y repasamos algunos de los vídeos anteriores, que para que un mago esté en el Sanctum Regnum, palabra en latín que básicamente dice que para que un mago esté en su máximo esplendor, tiene que tener 4 virtudes. Él decía inteligencia, que es lo que nosotros hemos llamado a bien conocimiento, audacia, que puede ser muy similar, pero que en este caso es esa paciencia, esa rigurosidad, voluntad, que por supuesto ya hemos hablado, y discreción, que es de la que hablaremos en el próximo vídeo, pero con otro nombre. Pero sobre todo, lo que tiene que hacer un mago es saber, osar, querer y callar. Como veis, el osar, el valor, es algo imprescindible. Nosotros también. Y de este libro se puede sacar mucha miga, pero esto ya es un curso avanzado, que podéis, como siempre os digo, contratar en el grupo de Patreon o a mí personalmente. Lo que nos ocupa ahora es de que... ¿Cómo suena, un libro cuando lo dejas en la mesa al lado del micrófono? Lo que nos ocupa en este vídeo de hoy es que tenéis que conseguir romper esas cadenas que os subyugan. Tenéis que romper esa espiral de negatividad o de... Bueno, tenéis que impedir que el miedo os tenga a vosotros, porque eso es lo verdaderamente malo del miedo, no el miedo en sí. El miedo es bueno. Sin él nos habríamos extinguido como especie hace millones de años. Lo que puede hacer que nos extingamos en unas pocas décadas es cuando el miedo nos tiene a nosotros. Tenemos que ser valor para todo. Valor que en este caso, en este capítulo, lo que quiero deciros es que ese valor es lo que va a hacer que racionalicéis el miedo y así tengáis vosotros miedo, pero no el miedo os tenga a vosotros. Un abrazo, Javier San Juan.